Muy bien, buenas noches estudiantes de cuarto secundaria. Vamos a empezar a resolver entonces aquí los ejercicios. Tenemos una tabla ya hecha, solamente vamos a aplicar las fórmulas. En este caso, en esta tabla vamos a aplicar lo que es la deuda total y el porcentaje de pago. Me piden dos cosas aquí. Deuda actual me dice que corresponde a la diferencia entre la deuda anterior y el pago. Entonces aquí, cuando me dice diferencia, si tengo ahí, por ejemplo, deuda anterior de, vamos a poner 200, ¿ya? Y tengo un pago de 80, vamos a suponer, ¿ya? Entonces, esto significa que tenemos que aplicar una fórmula aquí de resta, ¿ya? Pues dice diferencia, ¿no? Entonces sería así, igual, ¿ya? Ahí está. Apenas ponemos igual, en este caso estamos ingresando B3, que sería la deuda anterior, y menos C3, que vendría a ser el pago. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuánto nos sale. A ver. Ahora vamos a segundo de nuevo, ¿eh? Vamos a aplicar nuevamente. Listo. Nos sale 120. ¿Correcto? ¿Qué hemos hecho ahí? Una simple resta. Y así podemos completar hacia abajo, ya, sin ningún problema, la fórmula, ¿no? Es la misma columna y la misma, para ambos casos son las mismas columnas, solamente va variando la fila, ¿ya? Entonces aquí vamos aplicando los cambios, ¿eh? Vamos estableciendo la fórmula de forma rápida para todos. Para la siguiente será B5 menos C5, ¿ya? En este caso, como estoy trabajando en un Excel online, me pide Tab para confirmar los resultados, ¿ya? Pero si fuera un Excel que ustedes tienen instalado, sería diferente, ¿no? Enter, ¿ya? También podemos hacer un arrastre y lo autocompletamos, ¿sí? Entonces, en ese caso, va funcionando. Ahora, ¿por qué sale un guión en el centro? Porque los dos montos son iguales. Entonces está saliendo cero, no es un monto mayor, ¿ya? Ahora, hasta ahí resolvemos esto. ¿Cuál es la fórmula? Simplemente restar las dos columnas, ¿no? Deuda anterior menos pago. Ahora, para sacar el porcentaje, nos indica, aquí abajo de color negrito, dice, el porcentaje de pago se calcula usando la fórmula pago entre deuda anterior. Ah, pago entre deuda anterior. Entonces, la fórmula sería así, ¿no? Igual, ¿qué vamos a poner acá? Pago entre deuda anterior. El pago se encuentra en C3, ¿no? C3 entre, vamos a poner por acá, entre, a ver, un segundito, entre, a ver, ya está, entre deuda anterior, que sería en B3. ¿Listo? Ahora, si yo presiono el Tab o el Enter, en el caso de ustedes que están en computadora, me sale convertido en porcentaje, ¿no? Dice que es un equivalente de 40%. El porcentaje de pago es un equivalente del 40%. Ah, ya, entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que 120 representaría 60% y 80 va a representar el 40%, ¿cierto? Ya, entonces, hay un monto que se ha ido pagando. Entonces ahí lo que estamos haciendo es transformando nada más, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a consultar a los chicos cómo estamos entendiendo para luego. Se supone que en la siguiente fórmula de aquí
va a funcionar de la misma manera. Yo pongo igual, prosigo. Mírenme, en la siguiente va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque va a seguir C4 entre B4, siguiendo las indicaciones. Y lo tenemos ahí. Esto dice que representa el 12%. ¿Qué me está diciendo acá? Que el 12% representa, pues, lo que yo he pagado, ¿no? El monto de 30. En cambio, si estábamos hablando de 100%, estaríamos hablando más o menos de un 88% que representaría el monto de 220 soles, convirtiendo en porcentaje. Y por supuesto que podemos hacer un arrastre para completar rápidamente todos los demás. ¿Ya? Hasta ahí estamos resolviendo esa tabla. Ahí la fórmula no es muy complejo, está entendible. Ahora dice, bueno, abajo hay una indicación que dice, ¿no? Aplique el formato porcentaje en los valores de la columna E, ya, sin decimales, claro. Porque si yo lo pongo con decimales, va a salir ahí 40.000. Pero si yo no lo pongo decimales, sale exactamente 40%. Ahora, abajo dice, aplique el formato contrario de las cifras salvo porcentaje. Bueno, se supone que en deuda, pago y deuda actual, ahí hay que aplicar un formato de celda, de moneda, puede ser en soles, puede ser en dólares, dependiendo de lo que ustedes hagan. ¿Ya? En su mismo aspecto, puede funcionar de esa manera. ¿Ya? Entonces vamos a continuar trabajando. Ahora miren, ya está resuelto esa tablita. Entonces ustedes han visto más o menos cómo se ha aplicado la fórmula y lo van a resolver cuando se le envíe. Vamos en el siguiente ejercicio. Acá me están pidiendo lo siguiente. ¿Qué cosa me están pidiendo acá? Tenemos una tabla de cantidad, detalle, valor unitario y el total y un impuesto, un IVA y un total que debemos obtener. Ahora, esto lo vamos a transformar. Voy a poner acá, bueno, cantidad de producto, está bien. El detalle vendría a ser la descripción. El valor unitario, ¿no? El costo, ¿no? Por unidad. Esto en el total de acá, lo voy a cambiar el monto. El valor, digamos, de la descripción, le voy a poner importe para entender. Ya, voy a poner importe ahí. Y IVA lo voy a poner IGB. Vamos a poner IGB. El total, sí, lo voy a poner ahí, perfecto. Y lo demás sí, acá en el dato que está en la parte inferior también lo voy a poner IGB para que sea entendible. Y abajo en la indicación voy a poner una indicación que diga totales, parciales, el IGB, para que se entienda, ya, el total por artefacto y el total a pagar. Eso es lo que vamos a calcular. Entonces, ahora, el IGB, por ejemplo, de hoy en día, en el caso peruano, ¿cuánto es? ¿Es 19%? No, es 18%, ¿cierto? Entonces ponemos acá 18%. Vamos a adaptarlo a la realidad. Solamente los montos, ¿no? Entonces vamos a imaginar acá. Ahora, también si deseo, pues por supuesto, puedo hacer la configuración en soles, ¿no? Ustedes lo pueden hacer después. Eso lo voy a indicar, ¿ya? Ahora empezamos a calcular acá. Quiero saber cuánto es el importe. A ver, estoy comprando una cantidad de 5 pendrive. ¿Cuánto me cuesta? 6.50. ¿Ya? Valor unitario. Ahí está en un formato diferente de moneda. Entonces vamos a aplicar. Y ahí es una simple multiplicación. Entonces la fórmula va a ser así. Igual, ¿ya? Cantidad por valor unitario o precio. A3
es el primer dato, por C3, ¿cierto? Entonces, esa multiplicación, si yo estoy comprando 5 productos, cada uno me cuesta 6 puntos y tantos, debe haber un resultado. Entonces, imaginemos, voy a hacer un enter y me dice que el monto que tengo que pagar es 32.500, por decir, ¿no? Imaginemos que cada uno de los pendrive me cuesta 6.500, entonces, si yo multiplico los dos resultados, pues obtengo el valor que tengo en importe. Y así puedo ir completando las demás fórmulas para entender de qué se trata. ¿Ven? La siguiente ya será A4, ¿no? Por C4. Ahí está. Y así puedo ir completando todas las fórmulas y ustedes van observando que estamos haciendo una simple multiplicación de cantidad por valor unitario o vendría a ser precio unitario, que es lo mismo. ¿Ya? Estamos multiplicando las dos columnas que corresponden. Entonces aquí empieza a establecerse las fórmulas para resolver el importe. Una vez que tengo resuelto el importe, para sacar el IGB, básicamente lo que vamos a hacer es del importe, ¿no? Si yo vendí cierta cantidad de productos que son 32.500, por decir, aplicamos el IGB el 18%. Ahora, aquí, en este caso, miren, aquí voy a explicar también dos cosas para que podamos entender. ¿Y qué cosa voy a explicar aquí? Cuando yo empiezo a multiplicar, por ejemplo, cantidad por precio o por valor unitario, eso se llama también un tipo de referencias. Eso se llama referencias absolutas. ¿Por qué absolutas? Porque es una fórmula sencilla que cuando yo hago arrastre, si los dos datos son consecutivos iguales, va aumentando nada más. Ya es una fórmula sencilla. Pero en cambio, si ustedes se dan cuenta, el importe está en la columna D y el IGB se encuentra en la columna B11, pero es un solo dato que va a multiplicar con todos los demás. En ese caso, si yo hago así, de esta forma, voy a poner igual, sé que importe, a ver, importe se encuentra ¿dónde? Se encuentra en D. ¿De qué? De 3. Ingresamos D3 y voy a digitar por acá la fórmula ¿por quién? Por el IGB, está en B11. Ahí está. Si yo hago un enter, tengo el resultado ahí. Eso es el IGB. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Básicamente lo que estamos obteniendo ahí. Profesor, ¿qué pasa si ahora hago arrastre? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Vamos a probar, miren. Voy a hacer un arrastre para autocompletar. ¿Ya? Vamos a hacer aquí la esquinita. Presionamos un clic y arrastramos. Ahora, ¿qué pasó? No está funcionando. No es que no funciona. Lo que está pasando básicamente es que en este caso, miren, el primero sí está bien. El segundo, mira lo que está pasando. La columna importe no hay problema, se mantiene el orden, pero ¿cuál está moviéndose? El IGB ya no está tomando en cuenta B11, sino B12. Y no queremos eso que pase. Para evitar eso y para solucionar, ¿qué vamos a hacer, profesor? Ahí vamos a aplicar unas referencias absolutas. ¿Qué cosa quiere decir una referencia relativa? Perdón, referencia relativa. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que voy a congelar una celda y para que lo demás funcione bien. ¿Y qué voy a hacer aquí? En la primera fórmula voy a poner así. A ver, el primer dato normal va a correr. Todo lo que es columna D va a correr normal. Pero la segunda no. Entonces, y profesor, ¿por qué de 3? ¿Por qué B, D3? ¿Por qué? Porque ahí está el importe.
D3 representa el importe. Es. Ajá, porque todo IGB se aplica siempre al total de las ventas por producto, ¿no? Siempre se aplica al Es total. casi parecido a lo que habíamos hecho la semana pasada, profesor. Parecido a la multiplicación, ¿no? Pero en este caso lo estamos sacando, digamos, ya, por ejemplo, de producto de una venta. Ustedes saben que todo producto que nosotros consumimos, así ni siquiera pagues directamente, estás pagando IGB. Compras un chicle, pagas IGB. Pero si compras esos productos grandes, montos mayores, sí, pues te dicen, ¿no? Saben que si tú quieres factura, te va a costar tanto. Digamos que voy a comprar un televisor de 1.000 soles. Ya, tú dices, deme factura, perfecto. El vendedor te va a decir, sí, te doy factura, pero vas a pagar el 18% adicional. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el 10% de 1.000 es 100 soles, yo voy a pagar aproximadamente, no sé, eh, 20 soles o 30 soles aproximadamente voy a pagar de más. Ya no voy a pagar 1.000 soles, sino 1.020, 1.030 por pedir factura. Eso es la diferencia, digamos, cuando aplicamos IGB a lo que uno compra en productos. Entonces acá vamos a congelar esto. Vamos a poner el símbolo del dólar, ponemos aquí, antes de la B y luego en la B, después de la B. O sea que la B, la columna B va a quedar encerrado dentro del símbolo del dólar. ¿Esto por qué estamos haciendo? Para que se congele y cuando yo hago arrastre todo funcione bien. Voy a hacer enter, mira. No pasa nada, efectivamente, pero cuando yo voy a hacer arrastre ahora sí funciona. ¿Qué cosa ha pasado? Gracias a la congelación que hice ahí aplicando referencias relativas, ¿eh? Encerré, ¿no? Es como encajonar la columna dentro de un símbolo, en este caso el dólar. Lo encajono, ¿eso qué cosa implica? Que se va a congelar, se va a mantener, por más que la otra columna corra de importe, esta columna se mantiene estático ahí, porque es solito, trabaja con todo, ¿no? Va multiplicando con todas las columnas. Multiplica con el 32, con el 52, con el 2000, con el 10.000, así. Porque no quiero que corra, porque si corre, se malogran los resultados. Entonces, cuando hay datos así en diferentes lugares, es necesario aplicar esta referencia relativas para congelar una celda y pueda funcionar, digamos, en el tema de arrastres de rellenos en serie para fórmulas en este caso. Y así logramos trabajar, digamos, esta tabla calculando el IGB. Y el total, básicamente, como ustedes ya saben, simplemente es una simple suma, ¿no? ¿Qué voy a sumar? Importe, ¿no? Más, ¿qué cosa vamos a sumar? Importe más. A ver, vamos a calcular aquí. Importe más IGB. Ahí está. Importe más IGB, eso es el cálculo que vamos a hacer acá. Ahí está. Entonces, yo puedo hacer un arrastre aquí hasta abajo y normal, ¿ves? Cuando estoy haciendo arrastre aquí, estoy aplicando lo que se llama referencias absolutas. Acá sí aplico referencias absolutas, porque los dos son iguales, pues va corriendo, ¿no? A la misma altura. Pero en cambio, si un dato está aquí, en otro dato está en otra columna, como el IGB, ahí no funcionan referencias absolutas o fórmula simple, sino tengo que hacer una referencia relativa para congelar, digamos, una celda y la otra no. Y por último, acá también hacemos una fórmula para sumar todo esto de acá. ¿Ya? Podemos aplicar aquí una fórmula sencilla, ¿ok? Aunque acá me está botando un resultado, pero vamos a tratar de hacer diferente. Ahora vamos a botar acá. F. Ya. F3. F3
2 puntos. Ya, vamos a buscar más. La fórmula sencilla, ¿no? Más qué cosa. Más F4, más F5. A ver, no está reconociendo. Ya, más F5, más F6, más F7, más F8. Y por último, F9. Ahí terminan los datos. Y simplemente hacemos Enter. Ya. Y debe haber acá un resultado. Ahora, a veces, porque en este caso está saliendo error la fórmula, ¿ya? Vamos a verificar, a ver, F3, F4, F5, F6, F7, F8, ya, F9. Hemos hecho de más la fórmula, ¿no? Vamos a borrar, ahí está, solamente F8, listo. Hasta ahí resolvimos las dos tablas, ¿ya? Vamos a ver cómo los demás ya no. Muy bien. Esto es otra tablita. Ya, me piden calcular el sueldo. Ya, acá dice Juan y Diego, dos empleados, digamos, de una empresa. Juan tiene un sueldo de 300, ya, y Diego tiene 400, ya. Ahora, vamos a suponer que quiero hacer una conversión aquí. El sueldo en dólar, acá dice, ¿no? Sueldo en dólar por el valor del dólar. Ahora, vamos a suponer que el dólar actualmente vale 4.50 ya. 4.50. Ahora vamos a cambiar 4,5. Ya. Estamos cambiando. Bueno, 4.5 sale 5 soles. Vamos a poner otro 4.4 para que salgan decimales. Ya. Ya cambiamos. Eso es lo que vale el dólar entonces, actualmente. Entonces, si Juan va, y esto vamos a poner acá en el sueldo en soles, pues, ¿no? Para hacer la diferencia. Vamos a poner acá el símbolo del sol. Ya está. Entonces, si cada empleado gana este sueldo en dólar y el cambio del dólar está ahorita 4.40, ¿cuánto sería el sueldo? En ese caso, simplemente hay que multiplicar, ¿no? Hay que multiplicar ¿qué cosa? El sueldo en dólar, que sería B3, ¿ya? B3 ¿por qué? Por el tipo de cambio. ¿Y cuál es el tipo de cambio? B6. Nada más. Enter y sale el resultado. Ahí también puedes aplicar el congelado, ¿no? Referencias relativas si deseas. Podemos sacar el símbolo del dólar antes y el símbolo del dólar después de la columna. Y hacemos un enter. Y simplemente ahora cuando haces un arrastre va a salir ya en la siguiente también. Ya está. Ahí estamos aplicando referencias relativas. Entonces, estos ejercicios que estamos viendo son parecidos, ¿ya? Estamos aplicando aquí